Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podremos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podremos obtener. Ahora vivo seguro que con Él moraré, viviré para Cristo y con Él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podremos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podremos obtener. Es tu poder, fuiste tú el que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Hermoso eres Jesús, son tus es tu amor glorioso, eres Jesús, es tu poder, fuiste tú el que me salvó, me rescató. Un
dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí en esta tarde? Vamos a abrirlo. Se viene aquí su júbilo, su gozo, porque el Señor hizo de usted una nueva criatura. Usa tus palmas, vamos a ver. Todos mis pecados con su sangre son borrados.
éramos perfectos, que teníamos tantos delitos, pecados, como dice su palabra, pero no le importó eso. Él entregó todo ahí. Por eso le vamos a decir gracias, gracias, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti y para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Reconocemos que no lo merecíamos, Señor, pero tú eres tan grande, tan misericordioso, Señor, que lo entregaste todo ahí y ahora somos limpios, Señor, somos lavados con tu sangre preciosa, Señor, y te damos gracias, Señor, porque reconocemos que el amor nos rescató, Señor, y queremos demostrar ese amor a los demás, Señor. Gracias, gracias. Nunca podemos parar de darte gracias, Señor. Te lo pedimos todo en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Se pueden acomodar y vamos a pasar con los diezmos. Entonces, amados hermanos y amigos, paz en el nombre del Señor Jesús. En esta tarde vamos a estudiar acerca del enojo. Y es todos nos enojamos. Ese es el nombre del tema de esta tarde, en el nombre del Señor. Pero antes les invito a que inclinemos nuestros rostros para invocar el nombre de nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos el honor de dirigirnos a tu santo pueblo, comprado a precio de sangre por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Dios, por esa divina bendición para nosotros de poder acercarnos a ti
y ahora suplicarte que por favor tú despeje nuestras mentes, despeje nuestros corazones y la luz divina de tu Espíritu llene todo nuestro ser, alumbre nuestro ser para entender tu santa y poderosa palabra. En el nombre de Jesús, derrama de tu gracia, Señor. Amén. Entonces, vemos nosotros, ¿verdad?, acerca de esta situación de todos nos enojamos. Entonces, ¿qué es el enojo? Dice que es excitación de la mente o una pasión violenta, aborrecimiento justificable a algo que haya pasado. Y si ustedes ven, hermanos y amigos, cuando usted se enoja, cuando yo me enojo, cuando todos nos enojamos, ¿qué sucede con nosotros? Aunque alguien dice, yo estoy bien, pero en realidad nos damos cuenta que la persona no está bien. ¿Por qué? Porque su tono de voz es diferente. El semblante de la persona es diferente. Aunque la persona trata de esconder el enojo que tiene, siempre se va a ver. Eso se va a reflejar el enojo. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? El enojo en sí no es pecado. El darle rienda suelta o mantener el enojo puede llevarnos al pecado. Entonces, hay una diferencia entre el enojarnos, el darle rienda suelta o mantenerlo. Pero el enojo en sí no es pecado. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? El enojo, pues, como vemos, es una excitación de la mente, es una emoción, es una emoción, es una sensación que nosotros sentimos en nuestros cuerpos. Entonces, la palabra de Dios dice en Génesis, vamos a ir a Génesis capítulo 1, dice la palabra de nuestro Dios en el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces la palabra de Dios dice que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Es decir, Dios nos ha creado a nosotros con ojos para ver, con oído, con sentimientos, con emociones y con una mente, etc. Pero en realidad no es que Dios tiene una boca como nosotros, porque Dios es un espíritu. Pero Él, como Él puede hablar, se puede comunicar, Él puede escuchar, aunque es un espíritu, y nos hizo a nosotros en esa semejanza y puso todas esas emociones en nosotros, con la excepción de que Él no es de una naturaleza pecadora y caída como nosotros. Todas las emociones están en el Señor, pero no tiene pecado como nosotros. Entonces, vamos a ver nosotros, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, que el Señor Jesucristo, nuestro Redentor, mire, cuando Él estaba aquí en la tierra, vamos a ver algo en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, dice la palabra de nuestro Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, dice la palabra de Dios desde el verso 1, vamos a ver hasta el verso 5. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y les acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Y el verso 3 dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban.
Entonces, bajo esa circunstancia que ellos tenían ahí, que el Señor Jesucristo tenía, de la incredulidad de ellos, y Él también haciéndole bien a ellos, porque a eso Él vino aquí a la tierra, a hacernos bien a nosotros. Sin embargo, ellos estaban pensando cómo acusarle para poder matarlo a Él. Sin embargo, mire que dice la palabra de nuestro Dios en el verso 5. Entonces al Jesucristo ver esa situación, dice: entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido también por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Entonces dice la palabra de nuestro Dios aquí, que el Señor Jesucristo, ¿qué sintió? Sintió enojo. Entonces el enojo no es pecado. Muchas veces nosotros queremos espiritualizar las cosas demasiado, y si alguien se enoja ya es un pecado. No, en realidad no es pecado. Mira, Cristo dice la palabra que Él fue sin pecado, y por eso fue que pudo vencer a Satanás. Por eso fue que pudo vencer la muerte. Mira, que vamos a ver, para que vea esto, para comprobar eso, vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, del apóstol Pedro, en el capítulo 2, Primera de Pedro 2, 22, hablando de Cristo, en el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces tú ves, el enojo no es pecado. El enojo es una reacción que Dios puso en nosotros, natural, normal. Es parte de la vida. Es como cualquier otro de los sistemas que Dios puso en nosotros para expresar disgusto ante una situación que a nosotros vemos algo absurdo. Miren eso, ¿cómo va a ser que Jesucristo venía a darnos vida, a ayudarnos a este hombre que tenía la mano seca, a sanarlo? Ellos no creían. ¿Y qué querían hacer con él? Miren, dice el verso, volvamos otra vez a Marcos capítulo 3, dice la palabra de Dios en el verso 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Oye, entonces, hermanos, ¿qué estaba pasando? Ellos no le creían, lo querían destruir. Él sabía eso. Él sabía eso. Y esa dureza de corazón, viendo al creador del cielo y de la tierra aquí con ellos, y aún así ellos no le creían. Aferrados a sus tradiciones, aferrados a sus costumbres, hermanos, y era una situación triste, era una situación pésima. Mire otro momento en el que nuestro Señor Jesucristo se enojó también. Vamos a ver, por ejemplo, miren, dijimos que el enojo es una excitación de la mente o pasión violenta, aborrecimiento justificable de algo que está pasando en el momento. Y eso estaba pasando ahí en ese instante con el Señor. Dice ahora la palabra de nuestro Dios en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 2. Evangelio según San Juan, capítulo 2, el verso 15, dice la palabra de nuestro Dios. Perdón, desde el verso 13 vamos a leer al verso 17. Dice la palabra: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Entonces, ustedes se imaginan cómo estaba aquel lugar el templo de Dios, donde el propósito era de glorificar a Dios, exaltar a Dios, pero aquellas personas habían tergiversado la situación. Y cuando Jesús ve esa situación deprimente, no hay duda que esas personas que estaban ahí tenían una actitud ya no en realidad de buscar a Dios, sino de buscar los beneficios materiales que ellos adquirían
de las transacciones y los negocios que hacían ahí en el templo del Señor. Entonces, fíjese qué sucede. Dice la palabra de nuestro Dios: y haciendo un azote de cuerdas, o sea, con un látigo, echó fuera del templo a todos, los sacó. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y aún volcó las mesas, le dio vuelta a las mesas después que se fueron la gente. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta parte de la palabra de nuestro Dios en Jesucristo? Una excitación de la mente. Esto es algo aborrecible lo que está pasando aquí en la casa de mi Padre. ¿Cómo la tienen estas personas aquí, estos cambistas que están aquí? Y Él vino, e incluso, si usted me dice que es una pasión violenta, ¿y qué hizo Jesús? Hizo una acción violenta. Botó las mesas, botó las monedas, se las tiró en el piso. Cuando dice: fuera de aquí toda esa gente que está corrompiendo el lugar de mi Padre que está aquí. Y si usted ve la palabra de nuestro Dios, dice aquí, dice la palabra: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto. Entonces, cuando Jesucristo le está diciendo: quitad de aquí esto, ¿cómo ustedes creen que Él estaba? ¿Sonriéndole a la gente que estaban todos ahí? ¿Qué les parece a ustedes? No, Él estaba enojado. Él estaba molesto por la indignación que Él tenía de ver lo que estaban haciendo en el templo de nuestro Dios. Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Ustedes lo que están es haciendo dinero aquí en nombre de Dios. Como hay muchas personas que toman el nombre de Dios para hacer dinero. Y en realidad es algo que indigna a Dios cuando esta situación está pasando en un templo, en una iglesia, en una comunidad. Es algo triste, es algo vergonzoso, es algo aborrecible en la presencia del Señor y causa indignación. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Jesús se sentía indignado por ver lo que ellos estaban haciendo en el templo. Entonces, hermanos, Jesús estaba aquí en la tierra con la naturaleza humana y la naturaleza divina de Él de 100% Dios. Pero Él, como vimos en la palabra, dice que Él no pecó. Entonces el enojo no es pecado en sí. Pero vamos a ver, hermanos, cómo Él antes, cuando estaba allá arriba en el cielo, en su completa divinidad también. Mire que dice la palabra de Dios, Éxodo 34. Éxodo 34. Cuando Él viene a renovar el pacto, porque el pueblo de Israel había hecho lo malo, se hicieron aquel becerro, y ya ustedes saben cómo se debe sentir, cómo se sintió Moisés, que hasta quebró las tablas del enojo que tenía, que era un gran hombre. Moisés también se enojó, y dice la palabra de nuestro Dios en el verso 5, y Jehová descendió en la nube, y estuvo ahí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, ¿cómo se identificó Dios a Él mismo? De acuerdo a este verso que nosotros estamos leyendo aquí, y de acuerdo a nuestro tema, como un Dios tardo para irarse, para enojarse. Pero eso quiere decir que no se enoja. Él mismo está reconociendo: yo me tardo para enojarme, pero yo me enojo. Y hay un montón de versos en el Antiguo Testamento que expresan los sentimientos de Dios a través de la emoción mental en nosotros, en Dios. No sé cómo será porque Él es un espíritu, pero Él demuestra su enojo, demuestra
lo que a Él no le gusta, lo que no es correcto delante de Él. Y Él lo puede mostrar. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Como vemos, el sentir enojo no es pecado en sí. Aún Dios en su divinidad tiene esa parte en Él. Y Él viene y nos crea a nosotros a la imagen de Él, a la semejanza de Él. Entonces, hermanos, miren, vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Ahora, vamos a ir en la palabra de nuestro Dios en Efesios capítulo 4. Miren qué dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 y el verso 26. Airaos, dice Dios. Entonces, fíjense qué sucede. ¿Por qué Dios no dijo, no se enojen? Porque Él sabe que es algo que está en nosotros y es algo que está en Él. Ahora bien, fíjense qué sucede. ¿Qué es airaos? Es provocar gran irritación o enfado, encolerizar, eso quiere decir. Entonces, hermanos, Dios sabe y le escribe a los efesios, a los hermanos efesios y a nosotros también como discípulos de Jesús. Está bien, si te enojas, está bien. Enójate si te quiere enojar. Si está encolerizado por algo que ha pasado, es ok que estés enojado y que muestre disgusto por lo que tú estás viendo que a ti no te gusta, que a ti no te parece. Pero, miren cuál es la cosa aquí. Pero, dice, no pequéis. Entonces, ¿qué implica eso? Todo lo que tal vez venía escuchando el mensaje. ¡Uy, eso está bueno! Porque entonces todos podemos vivir en enojo, hacer lo que nosotros queremos. No. Mira que dice la palabra de Dios. Pero no pequéis. Entonces, cuando nosotros venimos y nosotros pecamos, cuando nosotros podemos venir y pecar cuando nos enojamos, cuando nosotros le damos rienda al enojo, cuando nosotros venimos y comenzamos, por ejemplo, si alguien comienza a maltratar, a insultar, comienza a darle puño a alguien porque estoy enojado y ahora lo va a agarrar del cuello y todo, eso ya dice Dios, tú estás pecando, ya está fuera, eso no es correcto. Es solamente, yo puse eso en ti como cualquiera otro de las cosas que tú tienes, pero eso no quiere decir que tú tienes que darle rienda suelta y perder el control y hacer lo que tú quieras con esa persona. No, eso no es lo que Dios está diciendo. Entonces tiene que haber un boundaries en todo lo que nosotros hacemos. Tiene que haber una línea de control de donde nosotros lleguemos. Ustedes ven, Dios por ejemplo nos puso la boca para nosotros comer también. Entonces, ¿qué? Aparte de que Dios nos ha dado eso, ha puesto eso en nosotros, Dios nos ha puesto a través del Espíritu Santo ahora en nosotros el dominio propio, para que podamos nosotros expresar frustración o dificultad, enojo contra algo, pero que nosotros no nos salgamos y comencemos a golpear a alguien o empujar a alguien, porque Jesús no hizo eso. Él no empujó a nadie. Él solo lo sacó afuera, pero no le pegó a nadie. No hizo violencia contra ninguno de ellos. Le hizo violencia. Entonces, hermanos, es importante que nosotros mantengamos eso en mente. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿qué está diciendo Dios aquí en la palabra para nosotros? Dios está diciendo, es mi entender de lo que entiendo en la palabra. Si te enojas, estás bien. Lo único, que no peques. No hable cosas feas contra mí. No hable cosas feas contra nadie. Respeta a los que están a tu alrededor. Respeta a las autoridades. Aunque estás enojado, todavía entiende que es una autoridad delante de quien tú estás. Y tenemos que respetar. Y siempre, aunque estemos enojados, Dios quiere que nosotros también amemos a las personas. Aún
que Cristo, por ejemplo, se enojó con esas personas que estaban ahí por las razones que nosotros vimos, siempre Él los seguía amando. Y nosotros, aunque nos enojemos, tenemos que seguir siempre amando a esas personas en el nombre de Jesús. Entonces dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿qué es? Te enojaste y Dios está diciendo, ¿sabes qué? Está bien, te enojaste y todo, pero eso no se puede quedar contigo. No te puede quedar contigo, porque es como cuando, fíjense qué sucede, es como cuando a alguien que le ponen un sistema y el sistema se queda directo, se quedó pegado. Es, por ejemplo, aun cuando Dios viene y me puso, nos puso la boca para comer, pero nosotros no podemos, porque nos dio la boca para comer, solo comer y comer y comer y comer y comer, y siempre está comiendo nada más. ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces, ese sistema no está funcionando apropiadamente. Quiere decir que hay un problema con eso. Y si nosotros estamos enojados todo el tiempo, entonces, ¿qué sucede? Dejamos ese enojo con nosotros, ya no está trabajando bien como debe de ser la situación. Entonces, hoy mismo Dios está diciéndonos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que hoy mismo nosotros nos enojamos, nos disgustamos por algo que pasó, pero ya dice Dios, ya, eso tiene que parar, déjalo ir ya. Y eso, hermanos, usted y yo tenemos el control de eso en el nombre de Jesús. Porque Dios nos ha dado el libre albedrío. Y usted y yo escogemos, o nos quedamos enojados haciendo berrinche, o nosotros lo dejamos ir y queremos que la bendición de Dios fluya sobre nuestras vidas. Hermanos, es importante que cuando nosotros nos enojemos, nosotros lo dejemos ir. ¿Para qué? Para que venga esa bendición de Dios sobre nuestras vidas con su espíritu, con su presencia, y nos fortalezca a nosotros para hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos aquí en la tierra. Si ustedes ven, hermanos, esta palabra que está aquí, por ejemplo, en enojo, es ira o encolerizarse juntos, enfurecerse. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuál es? Miren, una de las desventajas que hay de esto es que cuando alguien mantiene ese enojo, ¿qué está pasando? La persona ahora quiere muchas veces que las personas que están al lado de ellos también estén como ellos. Encolericémonos juntos aquí con los que están a tu alrededor. Y es malo en realidad que tú quieras que la otra persona que está alrededor de ti también esté enojado como tú estás enojado o estás enojada. Es incorrecto. Dios no quiere eso. Dios definitivamente no quiere eso para tu vida ni para mi vida. ¿Qué sucede en un hogar o en una iglesia, en un lugar donde nosotros mantenemos el enojo? ¿Qué sucede con eso? El ambiente se pone pesado. El ambiente se pone difícil. En el hogar, cuando se mantiene ese enojo, las cosas no van bien. El ambiente es difícil. Es difícil. Entonces, ¿qué provoca ese ambiente? Que cada uno esté por su lado, porque no estoy dispuesto a poder hablar con esta persona. No quiero ni siquiera verla a esa persona, porque se está dejando dominar de ese enojo. Entonces, es muy peligroso estar en esa condición. ¿Por qué razón? Mire el verso 27, dice, ni deis lugar al diablo. Entonces, cuando usted y yo optamos por mantener el enojo, entonces Satanás dice de una vez, bueno, pues esto sí está bueno aquí, de una vez. Y él llega ahí de una vez él dice, tengo un lugar, tengo una ventana abierta para poder entrar y hacer estrago en la vida de esa persona. Y si usted ve, por ejemplo, cuando mucha gente hace grandes desastres que hace,
La gente viene y de repente se enojó y mantiene ese enojo y todo, y entonces vino y fue y golpeó a la persona y después dice, no supe qué me pasó, no sé qué pasó, pero no sé, se le nubló la mente, perdió todo el control y mire a dónde lo llevó ese enojo. Y el Satanás viene y lo ve que mantiene ese enojo. Entonces, como Dios dice, déjalo ir, suéltalo, déjalo ir. Y usted viene y lo quiere mantener. Entonces, automáticamente, ahí en ese punto, usted o yo, cualquiera de nosotros, estamos en desobediencia a Dios. Entonces, como estamos en desobediencia a Dios, dice Satanás, tengo una oportunidad para venir ahora y tomar ventaja de la situación aquí, para que las cosas se empeoren. No porque Él quiere que las cosas se arreglen en el hogar, ni nada de eso, ni en una iglesia donde nosotros estemos, o en el ambiente de trabajo donde estemos. No por eso, sino porque el plan de Él es matar, robar y destruir. Y Él dice, aquí las cosas están preparadas, el ambiente está apropiado, hoy voy y tomo ventaja de eso. Y usted no quiere que eso suceda en su vida, ni para su familia, en ningún lado donde usted esté, ni donde yo esté. Dios no quiere eso para nosotros como hijos de Él. Entonces es muy importante que nosotros no permanezcamos en el enojo. Mire el Salmo 37 y el verso 8. Mire que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 37. Salmo 37 y el verso 8. Mire cuál es el consejo de Dios para nosotros, de acuerdo al rey David que escribió este salmo. Mire que dice la palabra de Dios en el Salmo 37 y el verso 8. Dice la palabra de Dios: deja la ira y desecha el enojo. Entonces nosotros ya nos enojamos. Dios dice: déjalo ya, suéltalo, por el dominio propio que usted y yo tenemos, y también por el libre albedrío que Dios nos ha dado para tomar decisiones, para bien o para mal. Y dice la palabra de nuestro Dios, aquí sigue diciendo: deséchalo. Entonces, ¿qué es desechar? Cuando usted va aquí y esa cosa está ahí y usted lo va a desechar, usted no puede seguir ahí mismo a esa situación, sino que usted viene y se da la vuelta por aquí para no irse ya por donde está. Dios dice: al enojo, hazle así, hacia un lado ya, quítate. Y mira que más sigue diciendo en el verso aquí, en el verso 8 que estamos leyendo: no te excites en manera alguna para hacer lo malo. Entonces, en esa excitación mental que es el enojo, dice Dios, no lo uses ahora en ninguna manera para hacer lo malo. Entonces, mire cómo Dios nos llama a nosotros a dejarlo ir. Y por enojado que estés, por enojada que esté, hermana, hermano o amigo, Dios dice: no te excites en manera alguna, de ninguna manera, para hacerle mal a nadie, porque no es a eso a lo que nosotros hemos sido llamados como hijos de Dios. Mira, por ejemplo, cuando vimos el ejemplo de Jesús, Jesús se enojó, pero Jesús no estaba pensando hacerle mal a la gente que estaba ahí tratando de matarlo y tratando de destruirlo. Él no quiso nunca hacerle mal a nadie. Y ese tiene que ser el sentimiento de nosotros también, de nunca hacerle mal a nadie. Además, la palabra de Dios dice en Eclesiastés 7 y el verso 9, Eclesiastés 7 y el verso 9, mire que dice la palabra de nuestro Dios en Eclesiastés capítulo 7, mire que dice la palabra, Eclesiastés capítulo 7, mire que dice la palabra en Eclesiastés capítulo 7 y el verso 9. Mire por ejemplo Eclesiastés 7 y el verso 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Oye, no te apresures, no seas rápido en querer ir a buscar el enojo.
porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, ¿qué sucede? Dios dice, déjalo ir. Pero si nosotros venimos y decimos, no, es que lo que me hizo fue muy grande y yo no lo voy a dejar ir. Dios dice, ¿sabes qué? El enojo reposa sobre el seno de los necios. No seas necio, no seas necia. Déjalo ir ya en el nombre de Jesús, ese enojo. Porque entonces vamos a actuar. Entonces, ¿cómo es el actuar de un necio? Sin entendimiento, sin sabiduría, sin la dirección de Dios, sin la bendición de Dios. Entonces nunca habrá un buen fruto, nunca habrá un buen resultado para eso, para las vidas de nosotros, mientras nosotros actuemos en esa situación y en esa condición. Mira qué pasó. El profeta de Dios, el profeta Jonás, dice la palabra de Dios, él tenía un enojo completamente fuera de control. Vamos a ver el profeta Jonás en el capítulo 4. Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4. Mire que dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué Jonás estaba tan enojado? Porque vino Dios y perdonó a la gente de Nínive. Y eso le parecía algo aborrecible a Jonás, que Dios hiciera algo así de esa gente que él no quería, y que entonces Dios venía y los perdonara a ellos. Entonces dice que había una situación en que el pueblo de Israel tenía que pagarle impuestos a ellos. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando Jonás ve esta situación, ¿cómo es posible que Dios lo perdone a ellos y que nosotros no vamos a salir bien como nosotros tenemos que salir? Y es que estemos libres de pagar impuestos y todo. Jonás estaba viendo lo material para el bien de su nación en una manera materialmente nada más, pero desenfocando lo divino de Dios, lo eterno de Dios. Y hay una enseñanza aquí para nosotros en esto, hermanos. Y es que nosotros tenemos, por ejemplo, somos ciudadanos de esta nación o de otra nación donde nosotros vayamos. Y nosotros tenemos que amar a nuestra nación, buscarle el bien a nuestra nación, lo que sea. Pero no se puede estar enfocado solamente en el bien, en el bien, en el bien, en el bien de esto, más que en las cosas de nuestro Dios. Nuestro bien principal tiene que ser por el reino de Dios, por la justicia de Dios, y luego por lo demás que está aquí. Pero el profeta estaba haciendo al revés aquí, en este caso. Y dice la palabra ahora en el verso 8 también, que Dios vino y mandó, cuando Jonás se fue, porque él estaba enojado, y se quedó afuera de la ciudad de Nínive para ver qué iba a acontecer, si Dios iba a descender fuego y a quemarlo otra vez, aunque ya Dios lo había perdonado. Él todavía no aceptaba eso y se quedó ahí como quiera. Tal vez hace algo, y entonces Dios no hizo lo que él quería. Y cuando él estaba en aquel gran sol, entonces Dios viene y levanta aquella planta que viene, aquella calabacera, y él dice que se alegró en gran manera. Entonces, ¿qué ven, hermanos? Que al igual que las emociones del enojo mental trajo para Jonás enojo, también cuando él viene y ve la gran calabacera que lo protege del sol, ¡oh, qué alegría! Subió y dice que estaba alegre en gran manera. Pero cuando viene Dios entonces y manda un gusano para que se coma aquella cosa, se coma aquella calabacera, y dice, y desmayaba y deseaba la muerte Jonás, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida.
Imagínense, hermanos, hasta dónde estaba el enojo de Jonás. Un enojo completamente fuera de control. Quería morirse. Lo que él veía era algo tan intolerable a los ojos de él, que él prefería la muerte antes que seguir viendo lo que él estaba viendo. Imagínense hasta dónde lo llevó el enojo a Jonás. Entonces, ¿qué pasa? Dios, ¿ustedes creen que Dios tenía placer? ¿Que Dios estaba alegre de ver ese cuadro que estaba viendo en el profeta de él, en Jonás? Miren que dice la palabra de nuestro Dios aquí mismo, en este verso 9 de Jonás 4 y el verso 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Le hace Dios una pregunta. Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Todavía él seguía aferrado a su enojo. ¿Y cómo estaba actuando Jonás? Como dice en Eclesiastés, el enojo reposa sobre el seno de los necios. Y Jonás estaba actuando como un necio, porque aunque era un profeta, estaba abrazando el enojo, y Dios no quería eso. Y Dios lo estaba llamando a la reflexión. Y Dios te está llamando a la reflexión a ti, amigo, hermana, que nos ve ahora en esta transmisión. Dios te llama a reflexionar y dice: haces tú tanto en enojar, tanto que quiere la muerte, ya no siente alegría en la vida por el enojo que tiene, la lengua ya la tiene amarga del enojo que tiene. No es eso lo que Dios quiere. Dios te llama a que reflexione. ¿Qué has ganado con estar así enojado todo este tiempo? ¿Qué ganas con hacerte el enojado, la enojada? No me hables, no quiero hablar con nadie. Eso no te lleva a ningún lado bueno. Ni a ti, ni a mí, ni a ninguno de nosotros que optemos por hacer algo así, no tendremos ningún beneficio. Mira qué dice la palabra de nuestro Dios en el verso 4, Jonás 4 y el verso 4. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Tú crees que tú estás haciendo bien, profeta mío Jonás, en enojarte tanto? ¿Qué está pasando contigo? ¿Estás practicando el bien como yo te he llamado a hacer y como yo te he diseñado para que tú vivas en el bien? Y es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. Si yo estoy tan enojado, si yo estoy realmente haciendo bien, que mi esposa no pueda venir a hablar conmigo porque estoy que hecho rayo, con el enojo fuera de control. ¿Qué ganas con eso? Que se aleje de ti, que se aleje de mí. Y los hijos también, que yo soy un papá demasiado estricto y que aquí hacen lo que yo le digo, y si no, que se vayan, que se larguen de la casa, porque aquí hay que hacer lo que yo digo. Dice Dios, ¿qué ganas con eso? Que los hijos solamente estén esperando que tengan 17 años, 18 años para largarse de la casa y dejarte solo a ti amargado adentro. Y tú ya le di comida, le di ropa, le di zapatos, ¿qué más quieres? Y lo mandé a la escuela. Y todavía enojado. No ganas nada, te va a quedar solo, te va a quedar sola así. No estás haciendo bien. Dios dice, estás haciendo bien así. Aún la salud física es afectada cuando la persona está siempre directo, ya como dicen, con el enojo pegado en la persona. No nos ayuda, ni físicamente nos ayuda, ni espiritualmente nos ayuda. Es muy importante eso, hermanos. Y fíjense que aún cuando nosotros oramos, como la mente se nubla, el entendimiento se nubla, se hacen oraciones fuera de lugar, fuera de tiempo, fuera de control, como está orando Jonás. Miren el verso 2 aquí de Jonás 4 y el verso 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Aquí está, hasta ahí estaba, diríamos, en esa parte todavía bien, aunque él está con el enojo que tiene. Y ahora mire dónde está.
¿Qué le pide a Dios él ahora en este verso 3? Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Imagínate. Y Dios, como dije, Dios con su gran amor, misericordia y compasión, ¿qué hace con Jonás? No le pone atención a esa oración fuera de lugar que Jonás estaba haciendo. Porque Dios es misericordioso, porque Dios es ese Dios de amor que no quería que Jonás muriera, y Dios no oye esa oración. Entonces, ¿qué sucede? Tú no puedes vivir en una situación en que tú estás en ese enojo, como endrogado por el enojo, fuera de control en tu vida, de modo que cuando oras cosas que no son cuerdas, que no son bien, que no glorifican a Dios. Y que si te oye tu hijo haciendo una oración así, o otra persona, imagínate, Jonás era un profeta. Tú te imaginas que la gente a quien él le hablaba la palabra de Dios lo oye haciendo una oración: Señor, quítame la vida, mátame mejor, por el enojo que tiene fuera de lugar. Y es peligroso que nuestras oraciones sean fuera de lugar, que no haya algo claro para llegar en la presencia de Dios a causa del enojo. El enojo nubla nuestra mente. Ahora vemos nosotros aquí, hermanos, que aún en lo espiritual lo nubla la mente espiritual. Aunque seas un profeta, todavía te nubla la mente espiritual para poder hablar con Dios apropiadamente como debe de ser. Así es que Dios está esperando, hermano y hermana, que nosotros reflexionemos. Quizás tú has hecho oraciones así también en tu enojo y todo, pero Dios no ha querido oír tu oración, porque Dios te ama. Dios tiene compasión de ti y tiene compasión de tu familia. Entonces, el enojo en sí no es pecado, pero el darle rienda suelta o mantenerlo en nosotros nos puede llevar al pecado, hermanos. Nos puede llevar al pecado, al hacer algo que no glorifica a Dios, hacer algo fuera de lo que Dios está esperando de nosotros. Entonces, Dios nos llama a ser tardo en airarnos. Santiago capítulo 1 y el verso 19. Santiago capítulo 1 y el verso 19. Dice la palabra de nuestro Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dios dice: está bien, ese sistema está en ti, pero tú tienes que usar del dominio propio y no darle rienda suelta al enojo. Aunque te enoje, no le des rienda suelta a él, manténlo ahí, manténlo. No sea de una vez que como un fosforito que echarte una cosita de una vez, que estalla de una vez fuera de lugar. Dice Dios: no es eso. Tú tienes que ser tardo para airarte. ¿Y cuál es el problema que hay? Que cuando nosotros mantenemos el enojo, como vimos en el profeta Jonás, que lo estaba manteniendo, miren qué sucede. Porque la ira del hombre, el verso 20 de Santiago 1 y el verso 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no obra lo que es recto ante los ojos de Dios. Entonces, una de las cosas, de los pecados aquí que Dios nos advierte que pueden pasar, es que hagamos cosas que no son de acuerdo a la justicia de Dios, no de acuerdo a la rectitud de Dios. Y por eso Dios dice: cuando te enojes, no peques, no te vayas fuera de una vez a hablar y a decir cosas que no, porque no es así. Puedes expresar tu enojo, tu disgusto, pero no ofenda a nadie, no maltrate a nadie, no insulte a nadie, porque no es eso lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, es muy importante eso. Y ahora vamos a ver, hermanos, para nosotros, por ejemplo, vimos que Dios se enoja, pero ¿qué hacía Dios cuando Dios se enojaba? ¿Qué hace Dios cuando Dios se enoja de acuerdo a su palabra? Vamos a ver, hermanos, en Miqueas capítulo 7, Miqueas
Miqueas capítulo 7. Miqueas, antes de Jonás, perdón, después de Jonás. Miqueas capítulo 7 y el verso 18. Dice la palabra de Dios. Miqueas capítulo 7 y el verso 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Dice la palabra de Dios, del remanente de su heredad. Hace una pregunta. No retuvo para siempre su enojo. Entonces, ¿qué hace Dios cuando Dios se enoja? ¿Qué hace con el enojo? He let him go. And he don't keep it forever with him. He just let him go. Ya. El enojo no va a ser parte de mí. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque yo tengo ese sentimiento en mí, esa emoción en mí de enojarme, pero también tengo otro sentimiento en mí que es más grande. Yo lo dejo ir. ¿Y saben por qué yo lo dejo ir? Porque me deleito en misericordia. Can you believe it? God said, I let my anger go away. Porque yo tengo placer en ponerme en el lugar de este hombre que está aquí, en esa condición que él está. Y eso es lo que nos mantiene conectados con nuestro Dios, que él se deleita en misericordia. Y hay algo aquí, hermanos, para nosotros. Si Dios hace eso, que él se deleita en tener misericordia. Miren, vamos a ver el Salmo 103. Vamos a ver algo en el Salmo 103 relacionado siempre con esto mismo. Salmo 103. Mira, Salmo 103. Salmo 103. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 9 hasta el verso 14. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice la palabra de nuestro Dios: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Escribió el salmista David. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sobre su misericordia sobre los que le temen. Mire qué hace Dios. Lo mismo que está expresando allá, que Dios le reveló a Miqueas, lo mismo le revela aquí a el rey David. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, hermanos. Oye esto. Dios entonces, ¿por qué es que él no mantiene el enojo? Porque Dios dice, ellos son polvo. Yo soy un espíritu purísimo, todopoderoso, y ellos no. Así como un padre se compadece de los hijos, así me compadezco yo, dice el Señor, de los que me temen de mí. Y entonces, hermanos, eso es una gran enseñanza. Dios, cuando nosotros hacemos lo malo, y Él se enoja con nosotros porque hacemos mal, pero ¿qué hace Él? Dice, lo voy a dejar ir. No le voy a tomar eso en cuenta. Voy a tener misericordia de Él. Yo me deleito en tener misericordia de Él y lo voy a dejar libre, porque yo me acuerdo que Él es polvo. Ahora, hay una enseñanza para nosotros. Por ejemplo, en la palabra de Dios dice en Efesios: sed imitadores de Dios como hijos amados. Oiga qué dice la palabra: sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿qué hace Dios? Deja ir el enojo. Y Dios está esperando que usted y yo lo imitemos a Él y dejemos ir el enojo cuando venga a nosotros, hermanos, en el nombre de Jesús. Y pensar
Hermanos, miren qué lindo fuera si nosotros pensáramos como nuestro Padre Dios. Y nosotros dijéramos, bueno, el hermano que me hizo enojar, la hermana que hizo algo para que yo me enojara, que me disgustó tanto la persona. En realidad él es polvo como yo también, ella es polvo como yo también. Lo voy a dejar ir, está bien, lo voy a dejar ir ese enojo. Ya eso pasó. Mire qué lindo fuera, hermanos. Nosotros hubiera de una vez automáticamente una reconciliación entre nosotros en el hogar, con la esposa, con los hijos. Hubiera reconciliación de una vez al dejar ir ese enojo, con los vecinos, con los hermanos aquí en la iglesia. Hay de una vez reconciliación y nos unimos. Y qué lindo es cuando los hermanos, dice la palabra de Dios, nos unimos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonías, porque ahí fluye la bendición y la gloria de Dios fluye en esos hermanos juntos en esa armonía. Y cuando Dios te ve a ti, que tú quieres ser un imitador de Él, como dice su palabra, y yo también, Dios se alegra en gran manera de ver ese cuadro, hermano, de que nosotros queremos ser un imitador de Él, de dejarlo ir y de ver que nuestro hermano también es polvo como nosotros. Entonces, perdonemos al hermano, perdonemos a la hermana, a cualquier ser humano que nos ofenda, perdonémoslos en el nombre de Jesús, para que nosotros, ¿verdad?, estemos en la presencia de nuestro Dios y en la bendición de nuestro Dios siempre, hermanos. Así es que, bendito sea el Señor. Nosotros también debemos de deleitarnos en tener misericordia y no guardar el enojo, porque si guardamos el enojo se puede convertir en un rencor grande y viene a ser, de acuerdo a Proverbios, dice que el enojo puede venir a ser, si lo dejamos en nosotros, puede venir a ser como un lazo para nuestra alma que nos tiene preso, dominado, sin poder movernos para ningún lado. Y Dios no quiere eso para ninguno de sus hijos, hermanos. Así es que, hermanos, en realidad, aún nuestro Dios se enojó, pero no pecó. Busquemos que cuando nos enojemos, no pequemos contra Dios, ni contra nuestros hermanos, ni contra ninguna persona, ni les demos rienda suelta a eso, ni lo mantengamos en una manera constante en nuestras vidas, esa excitación mental en eso. Aprendamos de nuestro Dios y dejemos ir el enojo y deleitémonos en tener misericordia en el nombre de Jesús. Es algo maravilloso. Así es que te invito en el nombre de Jesucristo a dejar ir ese enojo en el nombre de Jesús cuando venga a ti. Hay poder en el nombre de Jesús. Y yo sé que Dios quiere que la bendición de Él fluya sobre tu vida y sobre mi vida. Y así haya un ambiente lindo en nuestro hogar. Y haya un ambiente lindo y hermoso también en nuestras comunidades de fe, en nuestras iglesias, en la familia de Cristo también, con nuestros hermanos y también con nuestros hijos en la casa y con nuestros familiares. Así es que te invito a hacer una oración en el nombre de Jesús. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, divino Señor. Te suplicamos, Dios, que tu Espíritu Santo se mueva en esta palabra, divino Dios, Señor, para hablar a cada uno de tus hijos, de acuerdo a tu gran bondad y misericordia, de acuerdo a tu grande fidelidad, Dios. Bendito y alabado sea, Señor. Muchas, muchas gracias, Padre. Renueva nuestras mentes, renueva nuestro espíritu y todo nuestro ser, y danos la gracia para ser un imitador de ti, divino Dios, Señor. Que dejemos ir el enojo, Señor, y nos deleitemos en misericordia, Señor, y nos compadezcamos de nuestros seres queridos que tenemos a nuestro alrededor y de nuestros hermanos. Muchas, muchas gracias, Padre. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y la paz de Cristo esté en cada uno de sus hogares. Amén.
Señor, por este Salvador, a Amén. quien adoramos, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús, seguimos exaltando. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré
soy como una canción, melodías de amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor,